En nuestro tiempo, hermanos, de una década, 2 décadas para acá, hemos visto grandes imperios caer y que los imperios más poderosos han destruido sus vidas. Pero si escucha este mensaje y esta palabra, donde quiera que esté, el Señor le puede salvar. No conforme con estar 9 meses en el vientre de nuestra madre, le quitamos energía. El creador de todas las fuentes decía: tengo sed. Amén, gloria a Dios. Al Dios que amamos es un Dios que nos amó primero. Es un Dios de amor. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, explicar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Lo hizo por amor. Por eso hoy, hermanos, estamos recordando en esta noche ese evento maravilloso para nosotros. Para Cristo, un evento tremendo, hermanos, en el cual, estando en el huerto del Getsemaní, dice la palabra de nuestro Dios, Él oraba. Y su sudor eran como grandes gotas de sangre, dice la Escritura, que Él decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Amén. Padre, dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como sea tu santa voluntad. Aleluya. Llegó este momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, estando consciente de la agonía que se avecinaba para Él, el sufrimiento que se avecinaba para Él, Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Es decir, si quieres, permite que yo pueda regresar a ti sin pasar este sacrificio por la humanidad, sin subir a la cruz. O sea, llegó a este momento, porque lo que se avecinaba era un tormento, era una tortura, era algo fuerte lo que se avecinaba para Jesucristo. Pero Él dice unas palabras claves: pero no sea como yo quiera. Amén. No sea como yo quiera. Y es aquí donde hallamos gracia. Aquí es donde hallamos misericordia, usted y yo. Porque Él dijo: no sea como yo quiera, sino como sea tu santa voluntad. Y al Padre le agradó al Padre que el Hijo fuese sometido. ¿Sí? Fue la voluntad del Padre que el Hijo fuera sometido a sacrificio. Y Él fue obediente hasta la muerte, dice Filipenses 2. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso en esta tarde, hermanos, yo les invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a considerar este tema. Si bien es cierto, es un tema, como lo decía el día domingo, son temas que año tras año cada uno de nosotros recordamos. Pero, amados hermanos, lo que hoy hemos de recordar, espero que quebrante su corazón. Espero que la palabra del Señor quede grabada en su corazón, en su mente, porque la palabra de Dios es espada de 2 filos. La palabra de Dios es penetrante. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, puede usted ponerse en pie y leemos unidos la palabra del Señor. Aleluya. Dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Una vez más, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Y esto es lo que hace diferente a la muerte de Cristo a la muerte de muchos más. Porque sin duda, amados hermanos, usted en la historia podrá encontrar a personas que han muerto. Hay personas que han muerto por diferentes causas. En el transcurso de la historia mundial, hermanos, encontramos a grandes líderes de las naciones que han muerto por sus ideales y yacen en una tumba en la cual
sus seguidores, sus compatriotas cuidan sus tumbas porque ellos murieron por sus ideales. En nuestro México lindo y querido también tenemos personas que han muerto por sus ideales. Acordémonos de aquel joven que subido allá en el castillo de Chapultepec se envolvió en la bandera y se lanzó ante la invasión extranjera y murió como un, ¿cómo le podemos llamar? Como un héroe por su nación, envuelto en la bandera. Y así diferentes personajes han muerto en el transcurso de la historia. Han muerto por diferentes causas. Hay quienes han muerto por la defensa de ciertos derechos, tales como Luther, ¿cómo se llama este hombre? Martin Luther, ¿no? No, ese fue otro. Martin Luther King, eso. En defensa para abolir la esclavitud de los negros en los Estados Unidos. Murió como un luchador social, ¿sí? Queriendo abolir la esclavitud, queriendo abolir este rechazo de la sociedad a las personas de color negro, ¿sí? Que no los admitían en una universidad, que no los admitían en una escuela, que no los admitían en un hospital, que no los admitían en ninguna dependencia gubernamental e inclusive ni a viajar juntos en el bus. No los admitían. Entonces él muere como un luchador social. En nuestro México alguien murió como luchador también cuando decía que las tierras son de quien las trabajan. ¿Se acuerdan quién fue? Emiliano Zapata. Murió como un luchador, sí, de los campesinos. Y como él, muchos hombres han muerto. Muchas mujeres también han muerto. Jóvenes han muerto. Como aquel hombre que desató la Segunda Guerra Mundial, que quería establecer solamente una raza, la mejor en todo el mundo, y tenía una visión que quería plasmar en su poderío, en su imperio, y murió por su visión. Sí, un hombre que llevó al sacrificio, que llevó al holocausto de los judíos en cantidad, en miles. ¿Cuántos fueron los judíos que supuestamente murieron? 6 millones de judíos. Hermanos, hombres han muerto. Por eso, hermanos, en la actualidad nosotros podemos decir, bueno, Cristo murió. Y luego, ¿qué tiene de diferente? Si muchos hombres han muerto. En nuestro tiempo, hermanos, de una década, 2 décadas para acá, hemos visto grandes imperios caer y que los imperios más poderosos han destruido sus vidas. ¿Se acuerdan que el imperio de los Estados Unidos hace un tiempo derrocó al presidente de una nación árabe y lo ahorcó? Lo subió a la horca, lo mató. ¿Se acuerdan quién fue? Sí, aquel presidente de la ciudad donde antes estuvo la Gran Babilonia. Ahí ese presidente Saddam Hussein fue muerto. Sí, y como él muchos hombres han muerto. Y hay quienes han muerto de unas muertes distintas, quizás algunas más atroces, otras un poco más silenciosas. Pero la gente ha muerto, todo el tiempo la gente muere. Entonces, ¿por qué tanta importancia a la muerte de Cristo? ¿Por qué tanta importancia a la muerte de Jesucristo? Si todo el tiempo la gente ha muerto. Bueno, hoy vamos a considerar lo que hace diferente la muerte de Cristo a la muerte de los demás. Usted y yo vamos a morir. Y el día menos pensado vamos a cerrar nuestros ojos y si el Señor lo permite vamos a morir de muerte natural. Y si el Señor también lo permite, quizás alguno muera predicando el Evangelio por la causa de Cristo. Y quizás alguno muera en diversas circunstancias, tales como aquellos hombres llamados amigos de Jesús, que murieron a bajas temperaturas y poco a poco se fue congelando su sangre y murieron congelados.
O quizás otros tendrán que morir como aquella muerte a la cual fue sujeta el apóstol Juan y que no murió en una olla hirviendo a muy altas temperaturas. No sé, todos nosotros tenemos que morir. Todos vamos a morir. Pero, ¿por qué vamos a morir? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué vamos a morir? Bien, nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, en el contexto social, en el preámbulo social en el cual Cristo fue encaminado como un cordero, dice el profeta Isaías capítulo 53, como un cordero fue llevado al matadero. ¿Sí lo han leído, Isaías 53? Como un cordero fue llevado al matadero. Y como una oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Amados hermanos, 780 años antes de que esto sucediera, el profeta Isaías hablaba del tipo de muerte que Jesucristo, al cual Jesucristo iba a ser sujeto. Años después, como un cordero llevado al matadero. Las Santas Escrituras, amados hermanos, nos dicen que en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, verso 26, gloria a Dios, dice la palabra del Señor: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Amén. Fíjese, ¿en qué momento estaba pasando la sociedad cuando Jesucristo fue encaminado hacia la cruz? Dice las Santas Escrituras, lo acabamos de leer, que había mujeres que estaban haciendo lamentación por él. Había mujeres que lloraban, que se habían entristecido, que estaban derramando lágrimas por Cristo. Esto no era nuevo. Esto ya era parte de la profecía bíblica. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 12, verso 10. Zacarías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice la palabra, Zacarías es uno antes de Malaquías. Zacarías, el libro que no le gusta a los avaros. ¿Verdad que no le gusta a los avaros el libro de Zacarías? Capítulo 12, verso 10 al verso 14. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí. Amén. Sí. Habrá gran lloro, dice,
Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. La profecía bíblica nos habla que habrían de llorar. Un lloro tremendo, amados hermanos, por aquel personaje, por aquel hombre que encaminaban hacia la cruz. Un hombre que hacía 3 años había empezado su ministerio. Un hombre que hace unos días había entrado triunfante por las puertas de Jerusalén. Un hombre que quizás mucha gente no le conocía a fondo, pero sabían lo que había hecho Jesucristo. Y ahora estaban llorando. Y el verso 35 dice, en el mismo capítulo de Lucas 23, dice el verso 35, y el pueblo estaba mirando. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Mirando. Indiferente. Veía el sufrimiento de Cristo. Solo estaba mirando el pueblo, solo estaba observando lo que estaba pasando. A Cristo lo estaban llevando al matadero y el pueblo mirando indiferente. Las mujeres lloraban, ¿sí? Y sigue diciendo el verso 35, y aún los gobernantes se burlaban de él. Fíjese cuál era el contexto social. Las mujeres lloraban, el pueblo indiferente y los gobernantes burlándose. Burlándose los gobernantes. ¿Sí? Fíjese todo lo que Jesucristo tuvo que pasar, pero aún hay más. En el verso 36 dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Habían soldados que estaban al tanto y le estaban torturando. O sea, no fue que lo llevaron a la muerte y ya déjenlo en paz, no. Había una presión. Estaban presionando a Jesús. Las mujeres llorando detrás de él. Y Jesucristo, amados hermanos, llama la atención bastante cuando Jesucristo, vuelto a ellas, se dirige a ellas y les dice, hijas de Jerusalén. Fíjese de qué manera se dirigió Jesús. Él iba con ese dolor, él iba consciente de que iba a ser crucificado. Ya a esas alturas ya había recibido latigazos. Iba con su dolor y él dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles. Esto es irónico, porque se puede pensar que son bienaventuradas las estériles. No, ¿verdad? Sino siempre el deseo del matrimonio es que haya hijos, que haya hijos. Y es una bienaventuranza el tener hijos e hijas. Pero Jesucristo dijo, amén, Jesucristo dijo, bienaventuradas. En aquel día dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Sin duda que hablaba de los 40 años después de su muerte, en la cual Jerusalén iba a pasar por un gran lamento y lloro, en donde dice el salmista David que los niños serían estrellados en las peñas. Literalmente estrellados en las peñas. Algo tremendo, hermanos, en los cuales los diferentes historiadores de aquellos siglos describen en su historia lo que sucedió en Jerusalén cuando fue tomada aquella ciudad por aquellos capitanes del ejército romano al mando de Tito. ¿Sí? Y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo e incendiaron el templo. Se llevaron el tesoro
y todo el oro que cubría las paredes del templo se derritía con las llamas que empezaron a consumir aquel santuario, dice la historia. Y la sangre de los judíos, dice, corría por las gradas del templo, en donde muchos tuvieron que morir dentro del santuario. Tremendo lo que sucedió. Pero regresemos a lo que estamos, porque estamos hablando de aquel gran sermón de la cruz, donde el apóstol Pablo dice: yo les comparto lo que yo también recibí, lo que yo también fui enseñado. Y yo fui enseñado, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por los pecadores. Aleluya. Ahí está la clave del sermón de hoy. Cristo murió por los pecadores. Levante la mano, ¿quién no tiene pecado? Esto es algo tremendo. El que yo me pare aquí en este lugar, hermanos, y hable del sacrificio de Cristo. Yo siendo pecador, usted y yo siendo pecadores, es algo que realmente nos hace pensar. Es algo que realmente nos hace derramar lágrimas. Por eso cada que cantamos ese precioso canto que nuestra hermana entonó, en el monte Calvario estaba una cruz, nuestro corazón se quebranta, nuestro corazón se comprime prácticamente y no tenemos más que derramar lágrimas. Y cuando llega la estrofa donde dice: oh, yo siempre amaré a Jesús, ahí es donde como que despertamos del sueño y decimos: híjole, esto es un gran compromiso. Pero es la realidad que usted como cristiano, yo como cristiano, todos nosotros de manera personal, es una responsabilidad muy propia. ¿Seguiremos a Jesús? ¿Amaremos a Jesús como Él nos amó? Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron al monte llamado de las Calaveras, le crucificaron ahí, pero no le crucificaron solo. Dice que juntamente con él a otros dos que eran malhechores. Estamos en el verso 32 de San Lucas 23. A otros dos que eran malhechores, para que se cumpliera la escritura. Amados hermanos, cuando la Biblia dice para que se cumpla la escritura, no quiere decir que Jesucristo estuvo observando la escritura y dijo: tengo que hacerle así para que la escritura se cumpla. No, no. Jesucristo llevó las cosas de manera natural. De manera natural, llevó el curso de la historia. Pero la escritura se tenía que cumplir como Él lo había predicho. Se tenía que cumplir. Y entonces se cumple la escritura. ¿Qué escritura? La escritura que estaba dicha ya por el profeta Isaías en el capítulo 53. Cuando dice en el capítulo 53, a ver qué dice Isaías: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice el último verso: por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y fue contado con los pecadores. Él murió con los pecadores. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Con los pecadores. Se cumplió la escritura. Pero cuando Él estaba, hermanos, siendo crucificado, Él no dejó a un lado la enseñanza. Porque si algo Cristo
nos enseñó es que lo que Él habló lo puso en práctica. Por eso cuando Él decía en San Lucas 6:35, en el Evangelio de San Lucas capítulo 6, verso 35, Él dijo de la siguiente manera, gloria a Dios, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dice, amad a vuestros enemigos. Y cuando estaba siendo crucificado, Él nos dio ejemplo. Y dice el verso 34, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Amó a sus enemigos? ¿Nos dio ejemplo? Sí, y a veces a nosotros esta parte es la parte más difícil. Si me amas, te amo. Si no me amas, no te amo. O sea, nosotros estamos en el, si me das, te doy, si te doy, me das, y ahí va, ¿no? Pero si no, no te conozco. No, Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos. Y puso el ejemplo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Perdón para quiénes pedía? ¿Para los soldados que lo estaban claveteando en la cruz? ¿Para quiénes más? ¿Para las autoridades que se estaban burlando de él? Para los conspiradores judíos que lo llevaron a la cruz. Fíjese, los judíos no tenían buena relación con Roma porque Roma los tenía subyugados. Pero cuando Jesucristo se levanta, entonces ellos le dicen al César que crucifica a Jesús porque dijo que él era el rey de los judíos. Porque dijo que es el rey de los judíos. Ellos esperaban un rey para ser libres de Roma. Pero como no querían a Jesús, dijeron crucifícalo porque dice que él es el rey. Y entonces el emperador mandó a crucificarlo. Y ahí arriba en la cruz puso unas palabras, ¿sí?, que estaban escritas en latín, el idioma que usaban las autoridades romanas, en hebreo, que era el idioma local del pueblo que lo estaba crucificando, y en griego, que era el idioma que se utilizaba en todo el imperio. Este es el rey de los judíos. Eso era en un tono burlón, desprestigiando, haciendo ver la debilidad de Cristo. Por eso mandó a poner ese letrero, para que vieran qué débil era Jesús, el que se autodenominó el rey de los judíos, que lo crucificó como si nada. Por eso lo mandó a poner, sin darse cuenta que en realidad estaba escribiendo lo correcto. Jesucristo es el Rey de Gloria. No solo de los judíos, sino dice el Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Aleluya. Jesucristo es el Rey de Gloria. Pero Jesucristo, hermanos, puso el ejemplo para que todos los creyentes sigamos su ejemplo. Por eso en Hechos 7:60 encontramos el evento cuando uno de los hombres que fue apartado como diácono en la iglesia primitiva, lo apedrearon. Y este hombre puso en práctica lo que el maestro le había dado como ejemplo. Y dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Y le seguían tirando piedra.
y dijo, no les tomes en cuenta este pecado, y expiró. Les dio ejemplo. Ese ejemplo, hermanos, es el ejemplo que nosotros debemos de tomar hasta el día de hoy. ¿Sí? No tomar otro ejemplo, tomar el ejemplo de Cristo. Dice Primera de Pedro 2, 21 al 24. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Nos dejó ejemplo. Ahí está el ejemplo que Cristo nos dejó, hermanos. Y tenemos que seguir ese ejemplo de Cristo. Es cierto que la ignorancia de aquellos hombres que llevaron a Cristo al Calvario, esa ignorancia, hermanos, no es excusa. No, ellos eran culpables de muerte. Pero con la oración que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, Jesucristo dejó la puerta abierta para el arrepentimiento, para que todas las personas se pudieran arrepentir. Él abrió un camino, ese camino hacia el arrepentimiento incluso de sus asesinos, incluso de las personas que le estaban destruyendo. Por eso dice la Escritura, y con esto terminamos de considerar esta parte, dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿No fueron los sacerdotes los que entregaron a Cristo? Ellos ahora obedecían a la fe a través del arrepentimiento. Gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza, un coro. Gloria al Señor, porque ya hay quienes les está haciendo efecto ya el calorcito. Seguimos en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas y leemos del verso 39 al verso 43. Nos ponemos en pie, hermanos. San Lucas 23, 39 al 43. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra, leemos juntos, hermanos. San Lucas 23, 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Un amigo me decía, cuando le compartía yo el mensaje de la palabra del Señor, me decía: no te preocupes, en el último momento, cuando yo sienta que me voy a morir, voy a aceptar a Cristo. Y quiero que sepan que así lo hizo. Así lo hizo. Dios es soberano. Yo no sé si Dios, solo Dios sabe si le dio salvación o no, pero así lo hizo. ¿Verdad? Gracias a Dios por los que les da el tiempo y la oportunidad, pero habrá quienes no les va a dar tiempo. Como decía uno de nuestros hermanos, habrá quienes no tendrán tiempo ni de decir pío, porque la muerte es repentina.
Pero amados hermanos, cuando volteamos a ver a este criminal que está colgado también en la cruz junto a Jesús, si hay algo que tenemos que reconocer en la vida de este hombre es la fe. La fe que él tuvo en ese momento. La fe, hermanos. En el último momento, cuando ya estaba condenado a muerte, en aquellos tiempos eso era como en la actualidad en el gobierno vecino que tenemos de la condenación ya a la letal, a la muerte ya. Él era condenado a muerte en la cruz y en el último momento voltea a ver y ve que tiene al dador de vida junto a él. Ve la oportunidad, hermanos. Ve la oportunidad de salvarse, lo tiene junto a él. Mientras el otro lado, dice, le injuriaba, le insultaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos. Le estaba insultando. Mas vemos al que estaba del otro lado. Él llega a un momento de constricción en el cual reconoce y dice, lo que me está pasando a mí es algo que merezco por mis hechos. Pero lo que está sufriendo no merece sufrirlo. Y dice con toda sinceridad, mas ningún mal hizo. Está hablando un malhechor, Está hablando un malhechor. Está hablando un asesino. Está hablando un hombre malo. Ningún mal hizo. O sea, él tenía más conciencia que los judíos, que los sacerdotes, que aquellos que llevaron a Jesús a la cruz, que se decían los conocedores de la ley. Él estaba más consciente de que Jesús no hizo ningún mal. Y entonces se dirige a él y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Usted cree que Jesucristo le hubiera contestado de esta manera si hubiera visto en él que solamente estaba burlándose? No, Jesucristo vio en él una sinceridad profunda. Por eso cuando este hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Le aseguró salvación. Le aseguró, le garantizó la salvación. Porque le dijo, estarás conmigo, le dice Jesús. Jesucristo no fue a las llamas del infierno, sino dice, estarás conmigo en el paraíso. Esa oportunidad que él tenía en ese momento le cambió su futuro. De malhechor, de asesino a las llamas, fue trasladado al reino de Jesucristo. Por eso yo le digo hoy, si aún no tiene la garantía de su salvación, si aún no tiene la seguridad de su salvación, es importante que creamos en el reino de Cristo. Este malhechor creyó y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque el reino de Dios es algo maravilloso. Y para entrar al reino de Jesucristo necesitamos nacer de nuevo. Sin duda que este hombre nació de nuevo, colgado en una cruz nació de nuevo. Sin duda. Porque Cristo le garantizó y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No iba a pasar ese día, tenía que morir. Había sido condenado a muerte en ese momento. Pero la Escritura dice en San Juan 11:25, el que cree en mí, dice Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Ese hombre pasó de muerte a vida, hermanos. Ese hombre pasó de muerte a vida. Lo mismo que le pasa al pecador cuando viene arrepentido a los pies de Cristo. Esto es algo maravilloso. Esto es algo especial, porque mostró una fe trascendente este varón. Una fe, hermanos, que excedía la fe de los discípulos de Cristo. Porque los discípulos de Jesús, cuando vieron que Jesús fue prendido, ¿qué hicieron? ¿Lo rodearon? ¿Siguieron con él? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Echaron a correr, huyeron. Solamente un joven lo seguía, dice, envuelto en una sábana. Aleluya.
Un joven lo seguía envuelto en una sábana. Esto usted lo va a encontrar en San Marcos 15. Un joven lo seguía envuelto en una sábana. Que cuando se dieron cuenta que lo iba siguiendo, lo agarraron y dejó la sábana y corrió desnudo, dice. Así dice la Biblia. ¿No la ha encontrado usted nunca? En San Marcos tiene 16 capítulos, ahí lo encuentra usted. Hermanos, los discípulos amaban a Jesús. Levante la mano, ¿cuántos amamos a Cristo? Levante su mano así alto, que el diablo lo vea. Aleluya. Para que no me tire nada más a uno, a dos, sino parejo. Tenga chamba. Los discípulos amaban a Jesús, pero en ese momento todos huyeron. ¿Dónde estaba el amor por Cristo? En ese momento cada quien agarró su camino y vámonos. El reino del cual Cristo les había hablado, ellos imaginaban un imperio como el imperio romano, y en ese momento se había desvanecido, desaparecía de sus ojos lo que ellos pensaban. Por eso yo les decía hace unos días, Judas pensaba en ser el tesorero, el jefe de finanzas de aquel imperio, y se desvanecía de sus ojos. El proyecto de imperio, de reino, igual a los demás discípulos, se les desvanecía de los ojos. Y la mayoría de ellos corrió y se escondió. Se fueron, dejaron a Jesús solo, ahí. Y esto lo sabemos porque 2 días después, en el capítulo 24, verso 21 de San Lucas, uno de ellos dijo: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban un rey fuerte, poderoso, que destruyera el imperio romano. Pero dice, ahora ya tiene 3 días. Ya se murió, tiene 3 días. Como cualquier hombre muere y se acabó. Pero en contraste, aquello que se desvanecía en el corazón de los discípulos, en contraste a ello, aquel criminal que estaba colgado junto a Jesús, con una fe que nos debe inspirar, amados hermanos, fue el único hombre que no se enfocó en la vergüenza de lo que Cristo estaba pasando en ese momento, sino que puso su mirada en la gloria venidera. Aleluya. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No dijo ahora, cuando vengas en tu reino. Sí, fue una súplica, pero al mismo tiempo una confesión de fe. Porque en ese momento él, por la fe, se hizo parte del reino de Dios. Aleluya. Y aquello, amados hermanos, fue algo que motivó la salvación de muchos más. Porque este hombre confesó su pecado. Y dice Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y él dijo, a la verdad, yo estoy pagando lo que hice. En otras palabras, yo estoy pagando lo que hice. Pero este no hizo nada, él confesó que Jesucristo era inocente. Y además creyó públicamente en Cristo Jesús. Públicamente. ¿Y sabe qué? Su fe le abrió las puertas del paraíso. Jesucristo le dijo, de cierto te digo hoy. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe, hermanos. Por la fe podemos alcanzar salvación. No importa la circunstancia en la cual usted esté. Puede usted estar como este malhechor colgado ya de la cruz, ya para la muerte. Pero si escucha este mensaje y esta palabra, donde quiera que esté el Señor le puede salvar. No importa. Y le digo esto porque los seres humanos pasamos por circunstancias diversas y no sabemos lo que nos viene. Pero acuérdese, en el momento que esté al borde de la muerte, acuérdese que la fe puede abrir
las puertas para que usted entre al paraíso, creyendo en Cristo Jesús. Aleluya. Y este hombre, sin duda, amados hermanos, que alcanzó salvación. Sin duda que este hombre fue salvo. Pero, estando Jesucristo en la cruz del Calvario, nos sigue diciendo la palabra, después de haberle concedido salvación, aquel hombre volteó a mirar, y dice la Escritura en el capítulo 19 de San Juan, verso 25 al 27. Gloria a Dios. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aleluya. Y esto, hermanos, en cumplimiento al mandamiento de Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Jesucristo cumplió el mandamiento, aún estando en la cruz, vio a su madre y se acordó que sus hermanos eran incrédulos, no creían en él, y él no podía dejar a su madre en manos de incrédulos, sino dice, vio al discípulo a quien él amaba, es decir, a quien tenía confianza, a quien le había visto caminar en obediencia, y entonces le dio el cuidado de su madre, quien probablemente era viuda, porque siendo Jesucristo de 33 años, su madre probablemente era como de 50 años. Y en la cultura judía, el único medio de sustento para la mujer provenía del varón. En la cultura judía, provenía del varón de manera directa. Por eso el trato hacia la mujer la trataban como alguien muy inferior, muy por debajo de los derechos del varón, porque todo provenía del varón. Y es probable que María en esos tiempos era viuda. Y por eso Jesús le dice a aquel discípulo a quien él amaba, ahí está tu madre, ahí está, cuídala, en confianza, su gran amigo, aleluya, su gran amigo de Jesús, el discípulo a quien él amaba. Nosotros decimos que amamos a Jesús, pero la pregunta sería, ¿a quién de nosotros Jesús ama? Como amó a Juan, porque entre los 12 había un discípulo a quien él más amaba, que cuando los demás se preguntaban y decían, ¿de quién estará hablando? Que uno le va a traicionar, se acercaron al discípulo amado, pregúntale tú. Y se acercó el discípulo amado y le dijo, Señor, ¿quién te va a entregar? Y le dijo al discípulo amado, a quien yo le dé, quien remoje su pan conmigo, ese me va a entregar. Le tenía tanto amor. Amaba tanto a este discípulo que cuando caminó Pedro con él y Jesucristo le encomendó aquella situación y le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas, y se lo dijo una vez, 2 veces, 3 veces, y dice la Escritura que allá atrás venía el discípulo a quien él amaba, y entonces Pedro dijo, ¿y a él qué? Y entonces Jesucristo le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Lo han leído alguna vez? Yo lo leí una vez. Ahí está en San Juan, hermanos. Amaba tanto a este discípulo que le dejó algo precioso, algo que él amaba en esta tierra. La mujer que fue usada por Dios para traerle a este mundo. María. Aleluya. Dándonos ejemplo. Escuche bien, dándonos ejemplo, que sea la circunstancia que sea en la que estemos, nosotros no debemos olvidar a nuestros padres. Por ninguna causa debemos olvidar a nuestros padres. No hay persona más vil que aquella que olvida a sus padres. Esa es una persona vil que se olvida de mamá, se olvida de papá. Ha caído tan bajo esa persona. Jesucristo nos dio ejemplo que aún estando en agonía, él previó el cuidado de su madre, de María, aquella mujer que la trajo. Y entonces se dirige a la mujer, a María, para tapar así aquellas corrientes doctrinales que dicen María, la madre de Dios. Le dicen mujer, ya que en arameo no era falta de respeto.
dirigirse a una mujer con este término, a una madre con ese término le dicen mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Pero resalta algo importantísimo que dice la Escritura, que junto a Jesús se encontraban, ¿cuántas mujeres junto a la cruz? ¿Cuántas se encontraban ahí? Su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. 4 mujeres valientes siguiendo a Cristo. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? El que traía la espada en la cintura, ¿dónde estaba? ¿Escondido? ¿Dónde estaban los 12? ¿Dónde estaban? Bueno, 11, porque el otro ya estaba caminando hacia su destino. ¿Dónde estaban? Escondidos. ¿Quiénes estaban junto a Cristo, junto a la cruz de Cristo? 4 mujeres. El ministerio de la mujer siempre ha sido importante. Siempre ha sido importante, amados hermanos. A la ausencia de los apóstoles, 4 mujeres, que bien podemos llamarles que eran parte del apostolado de Cristo. Porque siempre vemos a María Magdalena, siempre vemos en el desarrollo de la historia bíblica a María, mujer de Cleofas. Siempre vemos a María, la madre de Jesús. Y otra, ¿cómo se llamaba la hermana de la madre de Jesús? Les dejo de tarea, ¿verdad? Pero siempre está en el desarrollo de la historia. Siempre. Por eso, amados hermanos, que nadie les diga, amadas hermanas, que el ministerio de la mujer es inferior. No, no. Conságrese a Dios. Métase con Dios. Busque la unción del Espíritu Santo. Ame a Cristo. Así como lo amó María Magdalena, que ungió 2 veces el cuerpo de Cristo. Una estando en casa de Simón, el leproso, y otra estando allá en San Juan 11, después de la resurrección de Lázaro, lo ungió por 2ª vez. Y iba por 3ª vez, lo vamos a ver el domingo, cuando alguien se le paró enfrente y le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Pero iba cargando el perfume para ungirlo por 3ª vez. ¿Sabe qué es esto? Amor por Cristo. A esto sí le podemos llamar amor del bueno. Aleluya. Amor del bueno por Cristo Jesús, en el cual hay una comunión íntima por Cristo, con Cristo, una amistad cercana con Cristo Jesús. Por eso, hermanas, mujeres, que nadie diga que usted no puede servirle a Dios, que nadie diga que usted no puede ser usada por Dios. No, Dios puede usar su vida de una manera sorprendente. Sorprendente. Con esta palabra el Señor Jesucristo nos enseñó que nuestra familia es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Es un regalo especial que Dios nos ha dado y que debemos apreciarla y debemos de cuidar nuestra familia, nuestros padres, no importando la circunstancia. Debemos esforzarnos y cuidarlos. Amén. Porque algunos podemos decir, es que se portó mal conmigo, y luego, ¿cómo se está portando y usted con él, con ella? ¿Cómo? Y cuando vemos a las hermanas que andan lactando, dándole pecho a sus bebés, y los bebés están adquiriendo vida, le están quitando vida, fuerza, energía a su mamá. Eso hicimos nosotros, eso hice yo y lo hizo usted. No conforme con estar 9 meses en el vientre de nuestra madre, le quitamos energía a nuestra madre. Algunos fueron 6 meses, otros 1 año y otros nos botamos hasta 3 años. ¿O no? Sí, mucho tiempo. Por eso cuando mamá termina de criar, entonces ya mamá está grande, está acabada, y decimos que se la arregle como pueda. No, usted y yo tenemos parte de la vida de ella y debemos de ser agradecidos. Esto nos enseñó Jesucristo, que debemos de ser agradecidos con nuestros padres. Borrando todo lo que pueda venir a nuestra mente. Debo de ser agradecido. Se acabó. Amén. Dice la palabra. Vamos a San Mateo capítulo 15, verso 33, y ya casi terminamos la noche. 15:33 San Mateo, me voy a ir rapidito para terminar pronto. 15:33 al 36 dice, San Marcos, perdón. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírle, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarte. Amén. Fíjese ahí,
Jesucristo hace una pregunta. Lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? Esa es la pregunta que Cristo hace. ¿Por qué me has desamparado? Y no es que Jesucristo estaba sorprendido porque le había desamparado. No. Sino que Jesucristo estaba citando la palabra profética en el Salmo número 22, que dice el Salmo número 22 de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba citando la palabra profética, no estaba sorprendido, estaba citando la primera estrofa del Salmo 22, porque él sabía que la separación que él tenía con Dios era temporal, que en ese momento él estaba cargando todos los pecados de usted, míos y de todo el mundo. Por eso dice la palabra: cuando llegó la hora sexta, entre el mediodía y las 3 de la tarde, hubo tinieblas hasta la hora novena, desde las 12 hasta las 3, 6, bueno, prácticamente parte de la tarde. Hubo tinieblas. Y Jesús clamó con gran voz: ¿por qué me has desamparado? Y podemos pensar muchas cosas, hermanos, pero lo que el Señor Jesucristo estaba sufriendo en ese momento era un dolor intenso. Por eso recordemos lo que él dijo en el huerto del Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. En ese momento estaba bebiendo esa copa, que él sintió mucho dolor para poder pasar por ahí. Tanto dolor que dice el que escribe el Evangelio, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Es decir, había una gran tristeza, una gran preocupación, una gran agonía que él estaba pasando ya antes de llegar a la cruz. Cargar con el pecado de toda la humanidad, hermanos, fue algo fuerte, algo tremendo. No solamente era un dolor físico, sino era una tortura espiritual. Era algo espiritual, hermanos, que él estaba sufriendo, y lo estaba haciendo por usted y por mí. Pero dice en Amós 8, 9 y 10. Amós 8, 9 y 10 de la siguiente manera: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestra fiesta en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Amén. Dice aquí: cambiaré vuestra fiesta en lloro. La fiesta de la Pascua que ellos estaban por celebrar se cambió en lamento, en lloro, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando ellos pensaban disfrutar su fiesta, hubo tinieblas sobre la tierra, hubo oscuridad sobre la tierra. Gloria a Dios. Hubo tinieblas, aleluya. Y corrió uno, dice, y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, la dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y entonces dice que sucedió lo que a nosotros nos llena de gozo. El velo del templo se rasgó en dos. Aleluya. Porque estaba el atrio del templo para la gente, estaba el lugar santo para los sacerdotes, y había un velo grande, alto, dice el historiador, un velo alto, como de 3 metros de altura, o un poco más, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era para los sacerdotes, y el santísimo era donde entraba una vez al año el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio. Ese velo del templo se rasgó en dos. Aleluya. Y hubieron otras cosas más, dice la Escritura, que hubo un gran temblor, un gran terremoto, y el centurión que estaba parado junto a la cruz, ¿qué dijo? Verdaderamente este era hijo de Dios. Cosas extrañas sucedieron, cosas maravillosas. San Juan 19, 28 dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Para que la Escritura se cumpliese. Escuche bien. Todo fue el cumplimiento de la Escritura. Jesucristo, en primer lugar, se preocupó por sus enemigos, pidió perdón por sus enemigos. En segundo lugar, salvó al malhechor. En tercer lugar, demostró amor por su madre.
¿Sí? En cuarto lugar, expresó su anhelo por Dios. Pero en quinto lugar, ahí pensó en sí mismo y dijo, tengo sed. Él, su naturaleza humana como la nuestra, sintió como nosotros aquella gran pérdida de sangre que había llevado, que le fue ocasionado por los azotes, por la corona de espinas, por la cruz. Sumado esto al calor y a la terrible agonía que muy probablemente le provocó la fiebre, esto le causó una gran sed. Y aquí viene lo irónico. El creador de todas las fuentes decía, tengo sed. El que creó todas las fuentes ahora estaba suspendido entre el cielo y la tierra y el agua le fue negada. El agua le fue negada. Si recitamos la palabra que nos dice el Salmo 42, dice el Salmo 42:1, recuérdenme cómo inicia el Salmo, tal como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, dice el salmista. El creador de todas las fuentes, hermanos, ahora clama y dice, tengo sed en su mayor angustia. Yo no sé cuántos de los que aquí estamos han sentido sed, en verdad sed, que hayan sentido sed en realidad y que no haya un lugar donde comprar un poco de agua. Esto es algo terrible. Se siente la muerte, la agonía, que hermanos logramos experimentar lo que dice la palabra como el siervo buscar las corrientes de las aguas. Bueno, nosotros podemos caminar, estamos libres, Jesucristo no, estaba sujeto a una cruz, ahí estaba, pero se tenía que cumplir la palabra escrita en el Salmo número 69, que dice en el verso número 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. 69:21 del libro de los Salmos. Ya se había cumplido hasta cierto punto la palabra, pero aún faltaba por cumplirse más. En su sed le ofrecieron vinagre para que la escritura se cumpliese. Amén. Y eso lo hizo Jesucristo por usted, lo hizo por mí y por toda la humanidad. Dice el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, se cumplió lo que dice el Salmo 69:21. Él tomó el vinagre. Hasta ese momento, instantes antes que Jesucristo diera esta palabra, toda persona tenía que